1 del 3 al 7, Efesios 1 del 3 al 7. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ok? Esta escritura nos deja ver claramente el propósito por el cual el Señor nos llama y nos trae a su presencia, y ese es la salvación. ¿Ok? Es la salvación del hombre, de cada uno de nosotros, por medio de la sangre del Señor Jesucristo y la guía de su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Señor, ¿por qué se cruzan nuestras vidas el Señor? ¿Por qué Dios nos da la oportunidad de conocerle? Porque estamos lejos de Él y estamos, dice la Escritura, destituidos de su gloria y necesitamos salvarnos. ¿Sí? ¿Cuántos necesitan salvación aquí? Todos necesitamos salvarnos. Dios sería un Dios malo si no hubiera hecho nada por nosotros en ese sentido. Es decir, uno dice, bueno, ¿por qué crear algo que después va a destruir? Dice la Escritura que con todo y el pecado del ser humano, Él nos amó y nos amó primero, de tal manera que envía al Señor Jesucristo para que por medio de su sacrificio, por medio de derramar su sangre, pagara por nosotros el precio de nuestro pecado y de esa manera redimirnos. Dice el verso 7, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de nuestros pecados. Así que cuando el Señor se cruza en nuestras vidas, más allá de querer darnos una vida diferente, de querer darnos una vida de paz, de querer darnos una vida en abundancia, lo primero que quiere darnos es la salvación por medio de nuestro arrepentimiento y del perdón de nuestro pecado. ¿Me va siguiendo? A veces nosotros cometemos el error, y voy a llamarle error, o voy a poner la palabra omisión, que le estamos ministrando a las personas y nosotros las vemos en su necesidad, las vemos en las drogas, las vemos en el alcohol, las vemos en sus familias rotas, las vemos en la enfermedad, y nosotros queremos hablarles del Señor y les empezamos a decir, vamos a ponerlo entre comillas, de los beneficios que Dios puede traer a sus vidas. ¿Alguien ha hecho esto? ¿No? Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere trabajar en la vida de tus hijos, pero se nos olvida que el propósito principal es que Dios quiere salvarte porque estás separado de Él por tu pecado. Así que ese es la primera cosa que nosotros tenemos que entender. Y la redención de nuestro pecado, nuestra salvación, no solamente incluye el precio por haber pecado nosotros, sino también nos hace salvos, nos redime, hermano, de la contaminación del pecado, nos libera del poder esclavizador del pecado y al mismo tiempo nos reconcilia con Dios que está ofendido a causa de nuestro pecado. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos aquí han ofendido a Dios? Todos hemos ofendido a Dios. Así que cuando somos salvos por medio de su sangre, somos redimidos del pecado, también somos reconciliados con Dios. Y todo esto lo hizo solamente por su gracia, dice esta escritura.
solamente porque le plació, solamente porque nos amó, pero ese finalmente no es la meta a llegar. La salvación no es en la tierra, pues, estando aquí vivos, no es lo último que el Señor quiere hacer con nosotros. Ese es el principio. La salvación, el rescate de Dios, de nosotros, de la esclavitud del pecado, es lo primero que Él hace. Pero después de esto, hermano, viene un proceso, viene una especie, vamos a llamarle así, de tratamiento que el Señor hace en nuestras vidas. En el verso 4 que estábamos leyendo, la Escritura nos dice aquí, según nos cogió Él en Él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Alguna vez alguien se ha manchado la ropa? Por ejemplo, ayer con el molito. Yo me manché la ropa. ¿Cuántos más? Sí, bastante. Bueno, esa mancha, hermano, no va a salir con una lavada. Ni con una lavada de jabón bolita. ¿Quiénes saben ese chiste, verdad? No sale. Hay que darle. Y hay un chorro de productos actuales. Mi esposa tiene uno bien bueno que se encontró por ahí y es el quitamanchas mágico. Y sí es casi mágico, pero hay manchas que no saca tan fácil. Y hay que darle 1, 2 y 3 y una tallada y luego una remojada con agua caliente y le echas vanish y otra vez y una más y le exprimes. ¿Sí o no es cierto? ¿De qué manera nosotros podemos presentarnos santos y sin mancha delante del Señor? Solamente ya por haberle dicho, Señor, me arrepiento, perdóname, y ya soy santo y en ese momento libre de manchas. No, ese es el comienzo. Es una realidad. Cuando alguien de corazón se arrepiente, se duele de su pecado, reconoce su necesidad de Dios, le entrega su vida y le pide perdón y por medio de la sangre de Jesucristo, entonces esa persona es perdonada. Y si en ese momento le da un infarto, sí se va con el Señor, porque se ha arrepentido de su corazón. Ahí vemos a ese ladrón en la cruz, ¿se acuerda? Sin embargo, el propósito del Señor es perfeccionarnos, hacernos santos, santos porque Él es santo, y limpiarnos de nuestras manchas. Y eso es un proceso, hermano. ¿Sí? Es un proceso por el cual el Señor nos va transformando. Y quiero que escuche esto. No hay ningún ser humano, ni uno solo, que haya decidido vivir para Dios y que no sea sometido a un proceso de santidad y de desmanchamiento y de limpieza. No hay uno solo, porque esa es la voluntad de Dios. Ese proceso, esas situaciones que vienen a nuestras vidas van a probar nuestra fe, nos van a hacer saber en dónde nuestra fe y nuestra confianza está puesta, si está puesta en Dios, si está puesta en Jesucristo, si está puesto solamente en una iglesia, si está puesto en la fortuna, si está puesto en las riquezas. Esas situaciones nos van a mostrar nuestra fe, van a probar, hermano, el peso de nuestras palabras y el peso de nuestros hechos, ¿no? Oh, sí, Señor, dice Abraham, recibe la promesa y ya que tiene a su hijo, ya después de muchos años, el Señor se lo pide y le dice, Abraham, dame a tu hijo. Y dice la Escritura que lo hizo para probar a Abraham, ¿sí o no es cierto? Este proceso sacará lo que hay realmente en nuestro corazón. Nos va a mostrar realmente quiénes somos, cómo pensamos, qué clase de personas, en qué clase de personas hemos convertido, qué tanto hemos nosotros arraigado en nuestro corazón de Dios o no. Y cuando nuestro corazón nos es mostrado, hermano, es el momento en el que tú y yo tenemos que decidir claudicar y desmayar o seguir adelante sin importar cuál sea la circunstancia. Y como dice Hebreos, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Me va siguiendo hasta acá? Tenemos que decidir. Hay momentos en nuestras vidas que tenemos que decidir qué vamos a hacer, qué camino nosotros vamos a seguir, hermano. Cada uno de nosotros. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos, ¿verdad? Si no desmayamos. La palabra desmayar tiene dos acepciones en su definición. La primera es de una connotación fisiológica, biológica, que tiene que ver con perder el sentido o el conocimiento momentáneamente. ¿Alguien se ha desmayado aquí? Yo sí. ¿No? No sabes ni qué pasó. Solo te acuerdas de una cosa y de repente despiertas en un lugar que no era donde estabas, ¿no? ¿Qué pasó por acá? Eso es un desmayo biológico, físico, fisiológico, pues. Pero la otra acepción es perder el valor, el ánimo, acobardarse. Eso es desmayar. Y de eso es de lo que está hablando esta escritura. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar, vamos a recibir un resultado de eso que hacemos, siempre y cuando no perdamos el valor, siempre y cuando no nos desanimemos, siempre y cuando no nos acobardemos. ¿Me va siguiendo? Y todos vamos a estar en ese proceso, hermano, en esa tarea de santificación que el Señor va a traer sobre nuestras vidas, donde nos va a desmanchar, donde va a haber circunstancias que van a ver directo, apuntando a nuestro corazón para que nosotros tomemos la decisión de enfrentarlo y de acudir al Señor, de fortalecernos en el Señor o acobardarnos y mejor echarnos para atrás. En el libro de Job, capítulo 1, versos del 1 al 3, dice la escritura. Job 1, del 1 al 3, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. No perdí el tiempo, ese Job, ¿verdad? Su hacienda era 7,000 ovejas. Vamos a imaginar el número. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. La Biblia nos dice que ese hombre era un hombre tremendamente bendecido. Era un hombre que tenía la mano de Dios sobre su propia vida. Dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en el verso 6 al 22. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Vamos a imaginarnos, imagínense cuál es su condición original. Y dice aquí: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella, ¿no? ¿De dónde vienes? Pues me fui a echar un rol ahí a la tierra, a ver a quién fastidio, ¿no? A ver a quién le hago la mala. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿quién le dijo? ¿De quién fue la idea? ¿De quién? Fue de Dios, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? No salió del diablo, déjame molestar No. Dice, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió.
solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, cual cayó sobre las ovejas y murieron. Perdón. Cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Él estaba ahí sentado en su hamaca, echándose un coco. Y dice que viene esta persona y dice: oye, ¿qué crees? Vienen estos enemigos y se pasaron con nosotros y nos robaron todo y mataron a la gente, y yo escapé para venirte a decírtelo. Y cuando todavía no terminaba de hablar, llegó otro para decirle: oye, fíjate que cayó del cielo fuego y quemó todo y a los pastores, solo yo escapé. Y en eso llega otro y le dice: oye, ¿qué crees? Estaban ahí los camellos y todo, y llegaron una banda de otros enemigos y se llevaron todo lo que teníamos y mataron a todos, y solo escapé yo. Y todavía no terminaba de hablar y llegó otro y decirle: oye, ¿qué crees? Ahí en la casa de tus hijos, ahí estaban en el cotorreo y de repente un viento arreció y se cayó la casa sobre ellos y murieron todos, solo yo escapé para darte la noticia. ¿Sí se lo imaginaron todo eso? Y dice la escritura: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este hombre tenía todo, toda la vida arreglada, hermano, todo le salía bien, todo. Abusados con los que creemos que todo sale bien porque Dios puede decir: al diablo, ¿no has considerado que cree que todo le sale bien? Y dice la escritura que Satanás le dice: sí, Señor, pero pues es obvio, es evidente. Job se la lleva bien campechana porque tú tienes tu mano sobre él, porque tú lo bendices. No por nada te adora, no por nada te dice. Pero mira, si tú agarras y dices: ¿sabes qué? Quítale toda tu protección, él va a blasfemar en tu contra. ¿Sí o no es cierto? Dice, él va a blasfemar en tu contra. Y ya que blasfeme, vas a ver si no es cierto que a poco muy justo. ¿Me explico? Y entonces, dice la escritura, que viene todo esto en su vida, pero que él no le quitó ningún despropósito. Todo esto dijo: no, esto viene de alguna manera para un propósito de Dios, ¿no? Dios permitió que el diablo hiciera algo en la vida de él. Y eso es importante en esta noche. ¿Cuántos creen que Dios está encima de todos y encima de todo, ¿no? Dios dijo: aquí está Job, y Satanás dijo: dame chance, ¿no? Órale. Y Dios le dio chance. Y es importante que lo entendamos, porque la voluntad de Dios es que seamos santos y sin mancha, y eso es a través de probarnos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es a través de que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas, cuando seamos sometidos en ocasiones a situaciones bien extremas. ¿No creen que esto fue bien extremo, hermano? Que en un solo día, el mundo de este hombre dejó de existir. Hay veces que nosotros a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Que ya no estamos tan jóvenes, hemos enfrentado cosas bien extremas, pero no al mismo día, hermanos. O sea, una y luego un par de años, luego otra, y todavía a veces no salimos de una y ya viene otra. Y más, ¿no? Le esquivas el jab y el derechazo, pero no al mismo tiempo. Dios va a someternos a situaciones extremas donde podemos darnos cuenta de que no tenemos el más mínimo control de las cosas.
¿Me va siguiendo? No tenemos el más mínimo control de las cosas. La Escritura nos dice que todo está bajo los pies del Señor. Él sí tiene el control de las cosas. Nosotros no lo tenemos y entonces todas estas situaciones van a exponer nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a ver en Lucas capítulo 22 del 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién pidió a Job? No. ¿Quién pidió a Job? Satanás, ¿no? Dios lo permitió, pero ¿quién dijo? Es decir, Dios puso a Job de ejemplo, y Satanás le dijo, déjame darle, y Dios dijo, dale, ¿no? Dice aquí, Simón, ¿quién es Simón? Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esta escritura, Jesús está hablando en plural, ¿sí? Jesús está diciendo, el diablo los ha pedido a ustedes. No dijo te ha pedido a ti, sino a todos ustedes. Y Dios le ha concedido. Vamos a leer esta escritura en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Miren cómo dice. Dice, ¿esto está? ¿Sí? Es otra, ¿verdad? Sí. Vamos ahí déjame. Jesús le dice a Pedro, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso. ¿Sí siguen? Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Oye, hermano, pues no se supone que oramos a un Dios bueno. ¿Por qué le da permiso al diablo? Porque él es Dios y todo hace lo que quiere. ¿Me vas siguiendo? Y dice, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. La versión Nueva Traducción Viviente de esta última frase dice, de modo que cuando te arrepientas, le está diciendo a Pedro, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Está hablando, hermano, de que Dios permite situaciones en nuestras vidas en donde incluso el diablo está involucrado, usando nuestras propias debilidades, usando nuestra carne, usando nuestro propio pecado, hermano, usando nuestros pensamientos. ¿Eh? Aleluya. Hace poquito sucedió algo con uno de mis hijos y, ay, hermano, vinieron 1000 pensamientos, mil. Me imaginé cosas terribles que pudieran suceder. No las voy a escribir porque hay cosas terribles. Y entonces yo andaba orando y chillándole al Señor y diciendo, Señor, ¿por qué está pasando esto? Pero después respiré y me tranquilicé un poco y vino a mi mente que nosotros estábamos en las manos del Señor, ¿no?
Y entonces le marqué a mi esposa y dije, oye, ¿cómo están las cosas aquí, 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 acá? Y me dice, pues ya se va a resolver de esta manera. Y dijo, te veo ahorita. Pasaron unos 5 minutos, la vi y me dice, ya se solucionó, todo está bien. Me regresó el alma y por favor. Pero el diablo usa las cosas en nuestra propia contra. Y Dios lo permite, el Señor nos muestra nuestro corazón. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, el diablo me pidió permiso para zarandearlos, para sacudirlos, para someterlos, para que ustedes atraviesen esta situación en sus vidas. Y ya fue concedido, y aquí el asunto es que no desmayes. El asunto aquí es que no te acobardes. El asunto es que no pierdas el valor, que no pierdas el temple, que no pierdas el objetivo. Para que cuando seas fortalecido, dice ahí, cuando vuelvas a mí y te fortalezcas, vas a fortalecer a tus hermanos. ¿Me estoy explicando? El Señor nos deja ver que lo va a permitir para sacudirnos. Incluso, hermano, va a dejar que el diablo haga para que su propósito se haga en nosotros. Y quiero hablar de cerrar con 3 cosas que por medio de esta santificación, que por medio de este desmanchamiento, que por medio del Señor dar permiso al enemigo para atacar nuestras vidas, sucedan 3 cosas principales en nuestras vidas que nos ayudan a mantenernos firmes, viendo al Señor Jesucristo y sin desmayar. La primera es que Él separa por medio de la zarandeada la cizaña del trigo. Él separa de nuestras vidas todo aquello que nos es contrario, todo aquello que se opone, hermano, a nuestro caminar cristiano, todo aquello que crece junto con nosotros. Puede ser algo interno en nuestro corazón, algo de nosotros, un concepto, una conceptualización de la vida en Dios, puede ser alguna tradición, alguna costumbre, puede ser un mal hábito, puede ser una forma de pensar respecto de cosas de la vida, ¿no? O puede ser algo externo, algo que traemos arrastrando externamente y que nos bloquea, y entonces a través de esa sacudida el Señor va a separar para que nos podamos deshacer de aquello, porque no es provechoso para nosotros. Hoy actualmente existe algo que se llaman las zarandas. Son unas máquinas, antes lo hacían manual, pero son unas máquinas donde echan el trigo junto con toda la paja y todo, y tienen un motor y lo prenden, y entonces esa cosa empieza a moverse, pero es muy agresivo. O sea, es un movimiento muy intenso, y entonces se mueve y se ve como el grano empieza a caer. Solo el grano, y toda la paja y toda la basura y toda la tierra y todo lo que ni siquiera es de la planta se queda arriba y todo el grano queda abajo, ¿no? No es suavecito, hermano. No es como que, ¿no? Y hasta agarras ritmo y todo. No, no es así. Es duro para separar, para quitar de en medio de nuestras vidas todo aquello que nos afecta. Puede ser una relación que te está sacando del propósito de Dios. Puede ser un trabajo que te está sacando del propósito de Dios. Puede ser a lo mejor las riquezas en tu vida que te está sacando del propósito de Dios. ¿Me oyes? Dios te zarandea, bien zarandeado, hermano. Así que la primera cosa es que separa la cizaña del trigo. La segunda cosa es que prueba nuestros frutos. Prueba nuestros frutos. Es probar la calidad de nuestros frutos en Él, de nuestro caminar, lo que está produciendo. Si oramos, entonces que realmente estemos orando y hay un fruto de eso. Si estamos leyendo la escritura, entonces que estemos verdaderamente metiéndonos en la escritura para que Dios nos hable. Si estamos viviendo una vida recta y transparente, o eso decimos, es porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y habrá una evidencia de eso, y eso es por medio de convicciones. Hace unos días mi esposa llegó con una sandía que por fuera se vería bien rica.
No les voy a decir de dónde era, pero una sandía. Y ya que la parte, me dice, oye, ven a probarla. Ya sabes que siempre hay uno en la casa que prueba todo, pero se envenena primero, ¿no? Pues aquí soy yo. Entonces, ¡pum! La cortó, a ver, ven a probarla, la olí, no olía tan mal. O sea, no olía mal, ¿verdad? Pero cuando la probé, ay, sabía, dije, no, ya está el chicharrón, no se va a poder comer, y todo está igual. Dios va a probar nuestros frutos, porque aquí todos se ven, tú estás tocando aquí, hermano, y ves a todos levantando sus manos, cerrando sus ojitos, haciendo caras, chillando. Eso no significa que estamos teniendo un fruto para el Señor. Eso no significa que estamos llevando una vida recta, transparente, que agrade a Dios y que le dé la gloria a Dios. El pastor decía hoy en la mañana, nuestras vidas tienen que darle la gloria a Dios. ¿De acuerdo? No, lo que hacemos tiene que la gente verlo para que digan, hoy no le dan gloria a Dios, porque hoy a la parte espiritual se ha perdido, se ha diluido en el mundo. Antes, las civilizaciones antiguas sabían, reconocían que existía un mundo espiritual, entonces todo lo que sucedía en el mundo material siempre lo atribuían al mundo espiritual. Y entonces, por eso, Nabucodonosor, cuando ve la fe de estos tres, dice, no, el Dios, y le atribuye al Dios de Israel, ¿verdad? El Dios de los hebreos, le atribuye lo que él había hecho ahí. Así nuestras vidas, hermano. A veces nos pasan estas cosas y no queremos que los demás se enteren porque van a decir, uy, eso que eres cristiano, ¿y cómo es que te pasa eso? No debería de pasarte, ¿no? Y esa es una mentira del enemigo. El diablo permite, Dios permite y el diablo actúa para probar nuestros frutos. ¿Me siguen hasta acá? En la historia de Job, Satanás le dice al Señor, ay, Señor, pues ¿acaso no Job teme a Dios de balde? Eso, todas esas alabanzas que te da, la verdad es que son puro cuento. Lo hace porque tú lo bendices. Un chance, te vas a ver que va a blasfemar y lo voy a probar. En su fe, en sus frutos, ¿sí o no? Última, va a probar nuestras convicciones. Se probará, quedará en evidencia qué tan cimentados tú y yo estamos sobre la roca. Qué tan cimentados estamos sobre la palabra de Dios. Qué tanto, hermano, nuestro sí es un sí y nuestro no es un no. Porque nuestras convicciones van a ser probadas, hermano. Tú, joven, un día vas a estar ahí en la escuela y va a pasar aquella, la de la mochila azul, que no es cristiana. Es más, aborrece a Dios. Es abortista, feminista y bla, bla, bla. Pero qué bonito está, ¿verdad? Y te voy a decir que tú eres el hombre más guapo del universo. Pero si es feminista no creo que lo haga, pero puede ser, ¿no? ¿Y dónde va a estar tu convicción de decir yo me estoy guardando para una mujer de Dios? O hermana, a ti te va a pasar lo mismo. Te va a ser ese hombre que te dice que eres la mejor mujer que existe en el mundo, en el universo. Y va a decir que sin ti no puede vivir y cosas de esas. ¿Dónde van a estar tus convicciones? Que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. ¿Qué tanto, a pesar de la circunstancia que tú y yo estamos viviendo, que sea quizá de un alto perjuicio para nuestras vidas o un alto perjuicio para nuestras familias, no por eso cambiamos? Salmo 15 habla de esto. Salmo 15 dice, Jehová, está hablando David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Señor, ¿quién va a estar delante de tu presencia? Señor, ¿quién va a llegar hasta el cielo? Señor, ¿a quién vas a recibir como un hijo tuyo? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua,
¿Alguien ha calumniado aquí alguna vez? Con su mano. Sí, sí, pues seamos. Es que somos muchos, por eso nos da pena. Dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, no desmayará jamás. ¿Me va siguiendo? Así que el Señor va a quitar, separar la cizaña del trigo en nuestras vidas. ¿Vamos bien? El Señor va a probar los frutos en nuestro corazón, en nuestro caminar como cristianos, y el Señor va a probar nuestras convicciones. Las va a probar. Oh, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Hermanos, la Escritura nos enseña algo y esta es una palabra de esperanza. Dios no va a permitir que seamos tentados, no va a permitir que seamos zarandeados más de lo que podemos soportar. El Señor le dijo a Satanás, le dijo, órale, toca todo lo que tienes, pero a él no lo toques. ¿Sí o no es cierto? Él pudo haber dicho, no, pues hazle todo lo que tú quieras. No, quítale todo, hazle todo. Y después vemos incluso más adelante que el Señor le dice, ok, toca su cuerpo y le manda la lepra, ¿se acuerdan? Pero no le quites la vida. El Señor sabe, Él está en control, hermano. Él no va a permitir que seamos zarandeados, probados más de lo que tú y yo podemos soportar. Y esto no es otra cosa más que el medio que nos debe de llevar a ti y a mí a tomar la decisión correcta respecto de nuestra fe, respecto de nuestras convicciones, respecto de nuestras acciones. Hermano, ¿con qué actitud, con qué mente, con qué corazón estoy enfrentando esta vida? ¿En dónde estoy poniendo mis ojos hoy? Si es en el Cristo, ¿se acuerdan que hablamos de un Cristo a mi manera y un Cristo a la manera de Dios? ¿Se acuerdan de eso? ¿En quién estoy poniendo mis ojos? ¿En el Cristo a mi manera o en el Cristo de la palabra? Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer, hermano. Tenemos que seguir viviendo de la forma en la que tú y yo somos llamados a vivir. Tenemos que seguir luchando y luchando por alcanzar aquello por lo cual Cristo nos alcanzó sin desmayar. Gloria a Dios. Y al final, hermano, de cada prueba, al final de cada circunstancia, al final de cada tribulación, si somos aprobados, habremos sido perfeccionados y más aptos para servir a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. La Escritura nos dice, en 2 Corintios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación. Es el arrepentimiento en esta noche la clave para continuar sin desmayar, hermano. La única forma en la que podemos tener ánimo y valor y no acobardarnos es por medio del arrepentimiento, porque usualmente esas cosas suceden cuando hay pecado en nuestras vidas. Hay pecado, hay fallas en nosotros y ya empezamos, viene el enemigo, empieza a atacar. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué continúas? Mira cómo están las cosas, además eres pecador, además ya fallaste otra vez. ¿Cuál es el caso? Y empiezan. Pero si venimos delante del Señor en esta noche, decimos, Señor, yo me arrepiento, yo me duelo de esta situación en mi vida por la cual tú me estás mostrando tu voluntad, Señor. Entonces, dice la Escritura que esa tristeza va a producir este arrepentimiento para regresar al gozo, hermano, de nuestra salvación cuando están aquí. Vamos a terminar. Miren, vamos a poner en la versión TLA, por favor. Vamos a leer Job 42 del 1 al 5 y terminamos con esto. Dice, entonces Job le respondió a Dios. Ya después de toda la historia de Job, es muy interesante toda esta historia, se las recomiendo. Dice,
Entonces Job le respondió a Dios: reconozco que tu gran poder nadie puede impedirte. Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Versos del 10 al 13. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que tenía antes. Todos sus hermanos y hermanas y todo lo que antes lo habían conocido fueron a visitarlo y celebraron una gran fiesta. Lo animaron y lo consolaron por todas las tragedias que Dios le había enviado. Y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. En sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras. Además, tuvo 14, no 10, 14 hijos y 3 hijas. Verso 15 al 17, dice: estas 3 hijas de Job eran las mujeres más hermosas del país, y tanto a ellas como a sus hermanos Job les dejó una herencia. Job vivió todavía 140 años y llegó a ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Luego de haber disfrutado de una larga vida, murió siendo ya muy anciano. ¿Quién lo volvió a bendecir? ¿Quién permitió que fuera zarandeado? ¿Quién está en el trono, hermano, en esta noche? Aleluya. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sin desmayar. Sin desmayar. ¿Qué pruebas? Vamos a ponernos de pie. ¿Qué pruebas estamos enfrentando el día de hoy? ¿Qué situaciones en nuestras vidas estamos atravesando tú y yo el día de hoy? Si en esta noche nosotros nos arrepentimos, si en esta noche somos honestos y venimos delante del Señor y decimos: Señor, yo soy el que ha pecado, yo soy el que ha desobedecido, Señor, yo soy el que ha tomado malas decisiones, yo soy el que desde un inicio lo hice mal, perdóname, me arrepiento, aquí está mi vida, Señor, ayúdame, muéstrame mi corazón. Entonces Dios lo hace y podemos ser no solo perdonados, no solo redimidos, pero podemos ser santificados y limpiados de estas manchas, de esta vida de pecado, y el propósito de Dios cumplirse en ti y en mí, hermano.